Gracias a Dios, gracias a Dios. Qué bendición. Bien. Ok, qué bendición. Oh, nos sentimos mejor, ¿verdad? Después de un abrazo, después de estrechar las manos. ¿Se siente mejor? ¿Se siente mejor? Sí, ya veo que se sienten mejor. Ya, párenle, por favor. Tomen su lugar. Se la quieren seguir, ¿verdad? Está bien, está bien. Está bien, permitimos, ¿verdad? Que se sigan los abrazos, se sigan los saludos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Muy bien. Bien, vamos a tratar de conectarnos con todo el tema que hemos venido desarrollando, la temática que venimos siguiendo. Y pues bueno, estamos avanzando en el plan profético de Dios y se han de acordar que en sí la expresión de Dios a través del profeta Isaías dice: ¿quién pudiera poner en orden las cosas desde el principio? Desde el principio. Y puede de alguna manera acomodarlas como hago yo desde tiempos antiguos. Bueno, esto es lo que pretendemos hacer precisamente: ordenar, poner en orden los tiempos, los eventos, y pues con más detalle. Estamos viendo con mucho más detalle cómo Dios organizó su plan profético y puso el orden de los tiempos. Así es que vamos avanzando. Dice Isaías 44, 6 y 7, de aquellos versículos que al inicio dimos: ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienos lo que viene y lo que está por venir. Bien, estoy hablando de Isaías 44, 7. Dice Isaías 41, 22 también, Isaías 41, 22. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sabemos que Dios, en su plan perfecto, diseñó las cosas desde la eternidad hasta la eternidad. Antes de establecer cualquier plan, ya estaba Dios. Antes que formaras los cielos y crearas la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Pero dice: antes de que. Así es que Dios hace acto de presencia en la eternidad. Para entenderlo mejor, pudiéramos ver el diseño de la eternidad de Dios, que obviamente Él no tiene principio ni fin. Dice desde la eternidad hasta la eternidad. Pero veamos un punto interesante. Dentro de ese caminar de la eternidad estamos considerados nosotros, ¿no es cierto? Estás considerado tú y yo. Y le dijo
le dijo a Abraham: mira, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y te multiplicaré y haré de ti una gran nación. Dice: y si puedes, voltea a ver la arena del mar, y luego voltea a ver las estrellas. Y dice: así será tu descendencia, así será tu descendencia. Y me encanta eso, porque cuando tú volteas a ver las estrellas, tremendo. Nuestra Vía Láctea tiene más de 100,000 millones de cuerpos celestes, ¿verdad? Y yo no sé cuántas pudo mirar Abraham, pero lo que sí estoy seguro es que te vio a ti y a mí. Ahí estaba tu carita en una de las estrellas, ahí estaba tu cara, ahí estabas tú, ¿verdad? Y ahí te pudo ver Abraham. Y es en sí cómo Dios puede hacer todo un plan profético desde el principio hasta el final. Y tenemos que entender cómo Dios ve los tiempos humanos. Si Él tiene desde la eternidad hasta la eternidad, en tiempo de eternidad. El tiempo de eternidad es bien difícil que en nuestro español encontremos una palabra. Tiempo de eternidad. Pero para Dios lo reveló, y el griego nos da una buena aportación del tiempo de la eternidad. ¿Cómo le llama Dios en la Biblia al tiempo de la eternidad? Porque estamos de eternidad a eternidad, y tú vas flotando de eternidad a eternidad, y mientras estés en Dios estás seguro, porque tienes una eternidad segura. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Eso es una bendición. Ahora veamos, por favor, ¿cómo le llama Dios al tiempo eterno? El tiempo en el griego, gracias a Dios que lo escogió, porque tiene mucho más detalles que el español, y pues bueno, amplifica mucho la idea de lo que Dios quiere decir. El tiempo eterno para Dios es kairos, y tan solo es eternidad. Si quieres versículos de la eternidad, podemos encontrar desde Juan 1, del 1 en adelante, y nos está hablando del tiempo eterno. ¿Quieres otro versículo? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y esto, entender los tiempos, es como dice Juan. ¿Cómo dice Juan en Primera de Juan 1, del 1 en adelante? ¿Cómo nos dice Juan y cómo percibe Juan el estado eterno? Y él tiene que mencionar el estado eterno, y tiene que hablar del kairos de Dios. Kairos es una palabra griega que significa tiempo eterno. Bien, ¿alguien me lo puede leer, por favor? Ya está en las pantallas, Primera de Juan 1:1. Sí, exactamente, muchas gracias. No, ya, párale. Porque esto del tiempo eterno es precisamente una loquera, ¿verdad? Dice loquera desde el principio. Esa es una broma nada más, ¿verdad? Dice loquera desde el principio. No, pero no es loquera de locura. No, por favor, no lo entienda así. Es, por favor, lee bien, Sarita, léenos bien, por favor. Ahora sí, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos durante el verbo de Dios. Gracias. ¿Cuál principio? Ahí dice que lo que era desde el principio, sí, en el buen sentido y separando las palabras, lo que era desde el principio. Pero dice lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Por qué no le dice el Hijo de Dios? ¿Por qué no le dice Jesucristo? ¿Cómo se refieren a Cristo? Como el Verbo. Él era
el verbo de vida. El verbo que en sí está contenido en él, vida, es vida en sí mismo. Así se las gasta Juan cuando empieza a recibir esa revelación, ¿verdad? Dice que en sí el verbo de vida es Jesucristo, tiene vida en sí mismo. Ahora, la palabra vida, atención, vida. En este sentido, vida es el verbo o la palabra griega zoe, Z-O-E. Zoe. No está hablando, no aparece la palabra para vida, no aparece la palabra bios, que también significa vida. Pero bios con B grande, bios es la palabra griega, así como suena. Bios tiene que ver con cuerpo, la vida orgánica, la vida del cuerpo. Bien, una tercer palabra para vida, ¿verdad? Es psuke. Psuke es la palabra griega, la puede poner con P, ¿verdad? U, K, E, psuke, con P, psuke. Bien, eso ahí deriva la palabra psique o psiquis, que es todo lo que representa la vida del alma. Vida del alma significa vida almática, donde está en sí el razonamiento, las emociones, donde en sí se generan los sentimientos. Si reconoces a tu alma, ¿verdad? ¿Sí está operando el alma ahí? ¿Sí trajeron su alma? Sí la trajeron, bien. Ahí está en tu alma toda la vida almática. A mí me impresiona que cuando Dios sopló en el hombre, en su nariz, aliento de vida, así dice, aliento de vida. A mí me sorprende que el verbo vida en el original hebreo es plural. Que sopló en la nariz del hombre aliento de vidas. ¿Por qué tiene que soplar en la nariz del hombre aliento de vidas? Y en el original está en plural, en el hebreo está en plural, vidas. Porque en sí está poniendo los tres términos de vida que aparecen en la Biblia. Le está poniendo vida, bios. Agarró ahí arena y grava, ¿verdad? Y un poco y le hizo el cuerpo a Adán. Ahora, le hace todos los órganos internos. Ráscale y sale lodo. Todos los órganos internos están hechos de la tierra. ¿Qué significa el nombre Adán? Adán significa arcilla roja o tierra roja, ¿verdad? Entonces, el cuerpo, de alguna manera, lo hizo Dios de los elementos de la misma tierra, del reino mineral, y contienen exactamente los mismos minerales tu cuerpo que la misma tierra. Así es que está compuesto de los mismos elementos. Y entonces, ¿de qué se va a sustentar el cuerpo? De su fuente de origen, el reino mineral, porque el reino mineral
sustenta el reino vegetal y el reino vegetal va a sustentar el bios, el cuerpo del hombre y de la mujer. Bios, cuerpo, vida. Bios significa vida a nivel ¿del qué? Del cuerpo físico. Así que cuando Dios le sopla aliento de vida, echa a andar todos los órganos internos. Empieza, ¿verdad? Y empiezan todos los órganos a responder porque reciben la orden, reciben el aliento. Y ahí empieza todo lo orgánico. Un cuerpo perfecto, ¿se acuerdan? Un cuerpo perfecto, un cuerpo eterno y un cuerpo puro, no contaminado, no contaminado ni con colesterol ni triglicéridos, ¿verdad? Algunos le dicen a los triglicéridos, le dicen triglicerdos, ¿verdad? Como aquel que va al doctor y pues bueno, el doctor le manda los estudios, se va a hacer estudios, el doctor checa los estudios y cuando ve los niveles, le dice al paciente: tú no vas a poder comer otra cosa más que lo que salga del mar. Y agarra su marranito, se lo lleva al mar y lo hunde en el mar, ¿verdad? Lo siento, marranito. Y entonces sale del mar y dijo: ¿ya salió del mar? ¿Verdad? Sí, pero si no las gastamos, ¿verdad? En cuestión de la comida. Bios. Y ahí Dios le está dando un cuerpo a ese nivel. Pero le está poniendo un soplo de vida y le está poniendo alma. ¿Qué dijimos que era la palabra alma? En el griego es psuke, de donde viene el término psiquis, ¿verdad? Todo lo que se representa el área mental, las inteligencias humanas, que bueno, se ha descubierto que hay 7 inteligencias. Bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Las inteligencias humanas, el razonamiento humano, la lógica humana, los sentimientos, las emociones, ¿verdad? La voluntad, todo lo que representa el alma, ahí está, activo. ¿Y qué hace Dios? Le sopla un alma. Le sopla un alma. Ahora, va con el hombre y le sopla un alma de hombre. ¿Ah? Así se las gastó Dios. Y va con la mujer y le sopla alma de mujer. La mujer tiene alma de mujer. Piensa como mujer, siente como mujer, percibe el mundo como mujer, decide como mujer. Y Dios le da un alma de mujer. Y Dios le da al hombre un alma de hombre. Cuando sopla en el hombre le da un alma de hombre. Y el hombre piensa como mujer, perdón. El hombre piensa como hombre. Sí, todavía estamos distorsionando todo. El hombre piensa como hombre. El hombre razona como hombre. Siente como hombre. Ve la vida como hombre. En sí está relacionándose como hombre porque entiende que es hombre. Es alma de hombre. Y eso así lo hace Dios. Ahora, ahí sopla. Ahí te dejo las emociones. Ahí te dejo el intelecto. Ahí te dejo las decisiones. Ahí te dejo la voluntad. Y ahí va creando un ser con un alma. Bien. Pero después sopla y le pone un espíritu. Le pone espíritu. ¿Qué le pone? ¿Cómo se le llama en la palabra griega al espíritu? Se le llama zoe. Z-O-E. Zoe. Dios le pone zoe. Entonces ya es en sí un ser viviente, con espíritu, alma y cuerpo. Perfectos,
eternos y puros. ¿Te das cuenta qué potencial de hombres? ¿Qué potencial de mujer? ¿Qué varón y qué varona? Eso es varón y varona. Por favor, no lo bajes de nivel. Es varón y varona. Ambos con un potencial al 100. Estoy hablando de la dispensación de la inocencia, ¿verdad? Estamos hablando de este tipo de cosas. Y entonces encontramos que ahí Dios pone seres a su imagen, conforme a su semejanza. Y son en sí, todo lo que Dios hizo, lo hace perfecto, porque es un Dios perfecto. Es eterno, porque es un Dios eterno. Y es puro y santo, porque Dios es un Dios puro y santo. Bien, interesante ver todos estos detalles que no nos pueden faltar. Y a lo mejor tú estás ahí viendo lo que faltó, un poco de lo que faltó en relación a estas etapas. Posteriormente, bueno, ya hemos pasado la etapa. La segunda etapa que vimos es la etapa o la dispensación de la conciencia. ¿Ok? Y aquí vamos a encontrar que en sí, cuando el hombre muere, cuando el hombre peca y Dios le cumple, si comes de ese árbol ciertamente morirás. Al morir, deja de ser un espíritu perfecto, un ser puro, perfecto, eterno, deja de serlo. Y entra en el rango de la imperfección. Por primera vez, el ser humano se vuelve imperfecto. Y la Biblia nos lo dice, que para que la redención en Cristo se dé, dice que esto imperfecto se tiene que vestir nuevamente de perfección. Así dice la Biblia. Lo imperfecto se tiene que vestir de perfección. Entonces, esto en Cristo se puede encontrar, pero veamos lo imperfecto vestido de perfección a través de Jesús. Pero encontramos en sí que al morir la parte espiritual del hombre, Dios tiene que habilitar la conciencia para seguir de alguna manera identificar o en sí relacionarse con el ser humano para enseñarle cómo debe vivir. Y el único recurso que Dios tiene ahí es la conciencia. Murió el espíritu. Y ese fue el trato durante mucho tiempo. Y, atención, actualmente los que no tienen a Cristo en su corazón, dice que el Espíritu Santo redarguye al mundo ¿de qué? Pecado, justicia y juicio. ¿Y hacia dónde dirige el Espíritu Santo su voz? A su conciencia. El espíritu está muerto. Entonces, tiene que activar la conciencia para que ellos, en la conciencia de el mal que están haciendo, se puedan arrepentir. Se arrepienten. El recurso es la conciencia. ¿Se acuerdan dónde identificábamos la conciencia? El primer círculo es espíritu. El segundo círculo entrelazado es conciencia.
El tercer círculo entrelazado es alma, ¿verdad? Y bueno, hay otros dos círculos ahí que ya los tienen ustedes. ¿Cuáles son? Voluntad y decisiones. Entonces, muere el espíritu. Ahora es la conciencia, aquello que el Espíritu Santo va a trabajar para redarguir de pecado, justicia y juicio. Ahora encontramos que hay 3 estados de conciencia negativos. 3 estados de conciencia negativos, la Biblia nos habla de ello. El apóstol Pablo habla de la cauterización de la conciencia. 1 Timoteo 4:2. Cauterización de la conciencia. Es decir, donde ya no hay discernimiento, aunque el Espíritu Santo venga a redarguir de pecado, justicia y juicio, el ser humano ha corrompido su conciencia al grado que le ha quitado la sensibilidad de percibir al Espíritu. Cauterización de la conciencia, la destrucción del discernimiento entre el bien y el mal, al grado que el Espíritu Santo, aunque redarguya, ya hay una cauterización. Aunque el Espíritu Santo le venga a hacer sentir al ser humano que está mal y que es culpable, y le ponga culpa para arrepentimiento, porque es la única culpa que pone el Espíritu Santo para arrepentimiento. Dice que está cauterizada la conciencia. Cauterización de la conciencia es en sí ahora una conciencia atrofiada, imperceptible, ya no percibe a la voz del Espíritu Santo que le redarguye. Entonces empieza a ver el mal como bien y el bien como mal, como dice Isaías, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ahora, la destrucción de la conciencia empieza por cauterizada. Después nos habla de la dura conciencia, otro estado negativo de la conciencia, dureza en la conciencia. Quiere decir, viene el Espíritu Santo, trata de sensibilizar, trata de redarguir, trata de convencer al mundo de pecado, convencimiento de pecado. Pero la conciencia cauterizada encuentra otro segundo nivel: dureza. Si el Espíritu Santo dice no, el ser humano dice sí. Y si el Espíritu dice malo, el ser humano le dice bueno. Y si el Espíritu Santo le dice bueno, el ser humano le dice malo. Y si el Espíritu dice derecho, ¿cómo camina el hombre? Chueco, ¿verdad? Y si dice a la derecha, el ser humano dice a la izquierda. Y si el Espíritu Santo dice a la izquierda, el ser humano dice a la derecha. Porque hay endurecimiento. Se activa la voluntad al grado que hay un endurecimiento de la conciencia. Pero el estado más terrible de la conciencia es la muerte de la conciencia, que también el apóstol Pablo maneja la muerte de la conciencia, una conciencia muerta, al grado que la muerte de la conciencia es en sí un estado blasfémico. Wow. La muerte de la conciencia es un estado blasfémico. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Dice que el pecado del Espíritu Santo, el pecado hacia el Espíritu Santo no tendrá perdón. ¿Se acuerdan? El pecado hacia el Hijo sí, el pecado hacia el Padre sí, pero el pecado hacia el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el único recurso para redarguir la vida humana es la conciencia. Y si la conciencia está cauterizada o está endurecida o está muerta, es en sí donde el Espíritu Santo ya no puede hacer nada por el ser humano, que ha destruido la parte de la conciencia. Entendamos este principio, porque en sí
tenemos que volvernos tan sensibles al Espíritu Santo, tan obedientes, rápidamente obedecerle al Espíritu Santo para que tu estado de conciencia esté en los mejores niveles, en las mejores condiciones. Si el Espíritu Santo habla, obedécele. Si el Espíritu Santo dice arrepiéntete, arrepiéntete. Y si el Espíritu Santo te dice eso está mal, arrepiéntete y haz lo bueno. Y esto es sensibilidad, ¿verdad? Ahora, la conciencia tiene un aspecto donde está con el Espíritu, agarra del Espíritu, porque es el ámbito espiritual por donde Dios habla, pero también tiene entendimiento, por lo tanto tiene que tener una parte almática y opera entre el espíritu y el alma. Ahí está la conciencia. ¿Por qué? Porque recibe voz del Espíritu Santo y eso viene del ámbito espiritual, pero también recibe indicaciones, órdenes del Espíritu y las entiendes, y eso es la parte almática. Entonces ubicamos perfectamente ahí la conciencia. Ahora veamos por favor que la muerte de la conciencia es el estado blasfémico. Se dice que en sí la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a Satanás las obras de Cristo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Es que tú echas los demonios por el príncipe de los demonios. Vámonos. ¿No decían así? ¿No decían así los escribas y fariseos? Que tú tienes un trato con el diablo y un pacto con el diablo, al grado que lo bueno que tú haces no viene de Dios, viene del diablo. Las obras que tú haces vienen del mismo diablo. Bien, ellos cayeron en blasfemia verbal. ¿Por qué? Porque estaban en una blasfemia espiritual, a nivel de conciencia y a nivel del alma. No podían discernir que Jesucristo venía de Dios, y por las obras que Cristo hacía, es en sí donde manifestaba que venía de Dios, porque eran buenas obras, ¿no es cierto? Obras de bien, obras de beneficio, obras libertadoras, obras sanadoras, obras del cielo en la tierra. Y ellos decían, las obras que tú haces están hechas por el mismo Satanás, por el príncipe de los demonios. No cualquier demonio, agarraste el príncipe de los demonios y tú estás haciendo fíjate bien, qué problema de blasfemia en un estado espiritual. Ahora, mucha gente dice blasfemia es una declaración verbal. Sí, pero ¿de dónde viene esa declaración verbal? Sino de el corazón, del estado espiritual del hombre en un estado blasfémico, que es la muerte de la conciencia. No sé si me explico. ¿Es en sí de la abundancia del corazón? Pues claro, si en la condición interna está la muerte de la conciencia, entonces, ¿qué van a hablar? Blasfemias. Y están dando evidencia y testimonio verbal de la condición espiritual blasfémica, ¿verdad? Y es en sí en donde el Espíritu Santo no puede hacer más. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Veamos por favor, no te pongas a sospechar por favor, no, eso solamente Dios lo conoce. Pero por favor, ya no empieces a analizar la vida de nadie, porque tú no calificas para hacerlo. No puedes decir, no, es que con razón, mira, mira. Eso no lo juzgas tú. El estado de conciencia lo juzga Dios, tan solo, ¿verdad? Entonces no andes sospechando de nadie, ni no andes diciendo este blasfemo y por favor, no andes buscando esa situación. Ahora, veamos por favor Romanos 2,
15. Romanos 2:15. El apóstol Pablo habla acerca de aun cuando esto fue una dispensación de la conciencia, cómo la conciencia se relaciona con el Espíritu Santo hasta la fecha. Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Y qué dice después? Dices, ya tienes la revelación de Cristo, ya tienes en sí la obra de la ley escrita en tu corazón, ya no está en tablas de piedra, ya no es aquella externa, ahora es en el interior, ya está en el interior. Pero dice que ahí la conciencia, porque el Espíritu Santo está hablando y puede estar dando testimonio, y dice que puede estar acusando o defendiendo. Acusando cuando la conciencia no se le está haciendo caso. Ya sé que está mal, ya lo entiendo, aquí está, me está diciendo mi conciencia que está mal, pero de todas maneras lo voy a hacer. Dice que entonces viene acusación. La conciencia va a acusar, acusándoles o defendiéndoles. Defendiéndoles, dice, sus razonamientos. Quiere decir que el Espíritu Santo a través de tu conciencia te dice, oye, espérate, está mal. Y como a ti te gusta mucho el tamal, le entras al tamal, ¿verdad? Eso está mal. ¿Y qué tienes que hacer tú? Frenar, parar. ¿Por qué? Porque tienes que identificar la conciencia. Se tiene que identificar la conciencia. Ahora, gracias a Dios que nacimos de nuevo, ¿no es cierto? Y que ahora tenemos un espíritu, y que ahora el espíritu habla a tu espíritu y da testimonio a tu espíritu. Aunque el Espíritu Santo habilita tu conciencia, una buena conciencia, una conciencia que discierne. Por eso Pablo decía, yo tengo una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. O sea, no me vengan a culpar ni a vengan. Yo tengo una buena conciencia delante de Dios, y si no, el Espíritu Santo me hablará a mi conciencia y yo rectifico, ¿verdad? Pero dice, tengo una buena conciencia. Veamos entonces qué es, cómo opera el estado de conciencia, porque esta influye poderosamente en nuestra vida. Ahora, acuérdense que Jesucristo tuvo que tratar con la gente y tratar de llevarlos a nivel de su conciencia al arrepentimiento, lo mismo que hizo Juan el Bautista. Y entonces nacían de nuevo. Eran atraídos por la conciencia, ¿para qué? Para que ahora nacieran de nuevo y ahora tuvieran espíritu. Y ahora el Espíritu Santo está de alguna manera redarguyendo y poniendo de alguna manera impulso cuando están bien las cosas. Pero el espíritu y la conciencia se entienden perfectamente, y tú tienes que entender esa parte. Juan 8:9 dice que fueron expuestos a la verdad a través de Jesús. Cuando le traen a Jesús una mujer que había pecado y la encontraron en pleno acto de adulterio. Y entonces llevaron a la mujer ante Jesús, porque la ley decía que la tenían que matar. Y entonces, ¿cómo la tenían que matar? Dice, Jesús no tiene escapatoria, llevémosla. La ley dice que
cometió adulterio tiene que morir lapidada, tiene que morir a pedradas. Bien, entonces cuando Jesús ve esa escena, Jesús tiene que confrontar tan fuerte a los escribas, fariseos y al pueblo que estaban ya con las piedras en las manos y ya estaban a punto de matarla, sentenciada a morir a pedradas, porque así decía la ley. Y Jesús va a la conciencia y les dice: ustedes se sienten y se sienten que califican como para condenar a alguien. Así es que ustedes están tomando el lugar de Dios como juez, y ustedes están dispuestos a matar a alguien por el pecado de adulterio. Bien, entonces, como ustedes son sacrosantos y tienen el derecho de juzgar la muerte y la vida de alguien como si fueran Dios, como ustedes nunca han fallado, entonces empiecen por aventar la primera piedra. ¿Y qué dice Juan 8:9? Acusados a nivel de conciencia, para traerlos al arrepentimiento, ¿no es cierto? Eso es lo que ayuda a la conciencia, a tener sensibilidad para llegar al arrepentimiento y que la persona nazca de nuevo y entonces le dé el lugar al Espíritu. Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Atención, la mujer ante los sentenciadores, los que estaban dispuestos a matarla. ¿Qué hizo Jesús? Les habló de tal manera que, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Dijo: no, pues no, así como nos las plantea Jesús, yo no califico. Así es que aventó las piedras para abajo y se fue. Dice que desde los más grandes hasta los más postreros, al grado que ellos fueron confrontados a nivel de su conciencia. Bien, en sí ese es el mecanismo, y esto es lo que nos hace entender que la dispensación de la conciencia, en verdad, Dios quería que el hombre desarrollara una buena conciencia, ya que conocía el bien y el mal, se inclinara por el bien. Encontramos que, como dice la Biblia, que todos los hombres y toda la tierra se había contaminado y que los pensamientos del hombre eran solamente el mal, no había bien, había puro mal. Y entonces Dios decide terminar con esta dispensación. Tuve que entrar un poquito más a detalle en esto, porque de alguna manera esta dispensación también influye hacia nuestros días. Ahora veamos. Encontramos aquí, bueno, por ahí hay una tarea que hay que checar, porque la Biblia nos habla muy claramente en Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, porque viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas, escogiendo entre todas. Y Dios, dice el versículo 3, y dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No voy a estar contendiendo, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días reducidos. Ya eso lo entendemos. Pero dice el 5: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Bien, dice que la maldad era mucha
en la tierra. Estaba más avivada la maldad que la bondad, ¿no es cierto? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de los muchos de ellos, era continuamente solamente el mal. Ahora, dice aquí que Dios toma la decisión. El versículo 7, dijo Dios: raeré de sobre la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, versículo 8, ¿qué pasó ahí? Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Quiere decir que dentro de los muchos todavía había pocos que todavía se habían conservado en esa pureza. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Bien, estas son las generaciones de Noé. Noé dice varón, no dice hombre, dice varón, varón justo. El original, Adán y Eva, eran varón y varona, ¿se acuerdan? Ish, Isha. En hebreo, varón es Ish y varona es Isha. Isha no es como traduce la versión 60, que dice: hizo Dios varón y hembra. No es la palabra correcta. Claro, acordémonos que la versión 60 fue hecho por españoles, ¿verdad? Wow, hembra. El asunto es que no es hembra. El original es Ish, Isha, varón, varona, porque no habían pecado, eran varón y varona. El hombre caído ahora sí dejó de ser varón para convertirse en hombre, porque varón da una connotación de alguien que tiene en sí mismo la naturaleza de Dios. Varón, el que tiene la naturaleza de Dios, el que fue hecho en el estado original, Ish, Isha, varón y varona, en esa dimensión. Y dice que entonces, ¿cómo era Noé? ¿Un hombre o varón? Bien, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. ¿Era qué? ¿Te suena? Perfecto. Que era más bien conservándose a nivel de conciencia en el estado original, de alguna forma conectado con por lo menos un indicio de lo eterno. Con Dios caminó Noé. Y aquí me llama la atención: con Dios caminó Noé. ¿Con quién caminó Dios? Sí, es correcto, pero ya sé que hablas de Enoc, ¿verdad? Enoc lo encontramos en el versículo 22 del capítulo 5. Enoc, capítulo 5, versículo 22. Y caminó Enoc con Dios. Bien, ¿qué diferencia hay entre Enoc y Noé? Ya la encontraste. Es distinto. Dice que Enoc caminó con Dios. Él se apegó a Dios y caminó con Dios. Bien, y Noé, encontramos que dice aquí la Biblia, ¿qué dice ahí? Dios caminó con Noé. Quiere decir, Dios se apegó a Noé y recorrieron todo el camino. Aquí el asunto es: ¿qué diferencia hay entre Enoc caminó con Dios? Él se propuso caminar con Dios a nivel de su conciencia, de su buena conciencia. Pero Dios decide caminar con Noé.
Enoc tomó la iniciativa de caminar con Dios, y ahora con Noé, Dios toma la iniciativa de caminar con Noé. ¿Qué prefieres? ¿Enoc o Noé? Esa es una pregunta que te la dejo ahí, ¿verdad? Pero el asunto es, atención, qué bendición que Dios quiera caminar contigo, porque fuiste hecho para su gloria y fuiste hecho para complacerlo y fuiste hecho para que Dios se sintiera agradado y adorado. Y dijo Dios: con este quiero caminar. Yo quiero caminar con este, ¿verdad? Y es en sí una gran diferencia, porque Enoc toma la iniciativa, pero aquí toma Dios la iniciativa, porque encuentra algo que le agrada. Encuentra alguien que vive para su agrado, enfocado en Dios, como prioridad. Me acuerdo cuando el Padre le grita a Jesucristo desde el cielo y le avienta una palabra que resumba y retumba en toda la tierra, y le dijo, no se aguantó, el Padre no se aguantó, se puso de pie en el trono y les gritó a todos los seres humanos: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y eso es Dios caminando contigo cuando tú te propones vivir para su complacencia. Enoc, bueno, quiere decir que, pues bueno, caminó con Dios, pero en sí, Noé como que tenía motivos mucho más altos. Y bueno, los dos fueron bendecidos. ¿Quién no quiere ser traspuesto, verdad? Y no ver muerte, como le pasó a Enoc. Pero Dios le confía sus planes a aquellos que están enfocados en Dios, viviendo para Él, para su agrado y para su gloria. Y entonces Dios ve a Noé en esta actitud y dice: con él voy a trabajar y voy a detonar mis planes. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Pero dice el 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si se dan cuenta, Noé no estaba considerado entre los que se habían corrompido y habían corrompido la tierra. Entonces, como Dios caminó con Noé, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Así es que, Noé, prepárate un arca. Y ya le da todo el plan, y le haces una ventana y la vas a hacer de estas medidas. Y dice el 17: y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que en ella haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto, y subraya ahí pacto, porque esta es una de las características con la que cierra la dispensación de la conciencia, dejando un pacto. Bien, que le va a dar entrada a la siguiente dispensación a través del pacto. Porque este pacto, pregunto, ¿sigue operando este pacto hasta el día de hoy? Pregunto, sí. Ahora tú le dices: este es mi pacto que estableceré contigo, y ese es un privilegio. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, la mujer de tus hijos contigo.
y también todos aquellos animales, y dice que escogió 7 parejas de cada animal y que las mete en el arca. Bien, y dice el 12, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ok. Y Dios le dijo en el versículo 1 del capítulo 7, Génesis 7:1, dijo luego Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Entras tú, ¿y quién tiene que seguirte? ¿Te acuerdas de a quién le dijo eso también? A Josué. ¿Qué dijo Josué? Y el asunto es yo y mi casa. Entras tú y después entra tu casa. Es una influencia de autoridad de los varones, no de los hombres, de los varones. Entras tú y entra toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Y bueno, 5 del 7:5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. Bien, versículo 7, ¿me van siguiendo? 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y ahí estaban, ya en el arca junto con los animales. Versículo 12, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tiempo estuvo lloviendo? Y dice que se abrieron las fuentes de las interiores de la tierra y empezó a brotar el agua, al grado que la tierra se desgajó, y la Biblia nos habla de las cuarteaduras de la tierra, y es cuando se dan las cuarteaduras de la tierra. Así es que se separa la tierra y da lugar a todas las corrientes internas. Versículo 13, en ese mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Bien, y con ellos todos los animales, obviamente. Pasamos al 8. Dice el 8:1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, de todas las bestias. Bueno, en sí, ¿cuánto tiempo pasa Noé dentro del arca? Si hacemos las cuentas, la edad de de Noé, y cuando sale, ¿a qué edad sale? Pasa 1 año con 6 meses dentro del arca. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales. Pero dice que entonces se cerraron las fuentes del abismo y de las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas fueron decreciendo gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Bien, y reposó el arca en el mes 7º, a los 17 días del mes, sobre el monte de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º. En el 10º, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Wow, ya había un indicio. Sucediendo que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió cuervos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que envió cuervos y después envió palomas y después la paloma ya no regresa? Y esperó más días, en fin, haces la suma total y bueno, ahí te das cuenta de cuánto tiempo estuvieron en el arca. Bueno, sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes 1,
el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Bueno, gracias a Dios, ya no había lodazal. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Qué mirada, ¿verdad? Toda una tierra limpia y purificada. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces Dios habló Dios a Noé. Si se dan cuenta, es siempre tomando Dios la iniciativa, porque Dios decidió caminar con Noé, diciendo: sal del arca tú, y después ¿quién? Tu mujer, y después tus hijos, y después las mujeres de tus hijos contigo, y después todos los animales. Wow. ¿Le dio orden de salida? ¿Quién le dio orden de salida? Ellos no podían salir a menos que Dios les ordenara. Así como les ordenó: métete tú y mete tu casa y mete los animales. Entras tú primero, después tu casa, después los animales. Después, de repente, Dios le dice: ahora te vas a salir, ya está todo listo, tienes una tierra por delante. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, y después todos los animales que estaban contigo, en toda carne de aves, etcétera. Versículo 18. ¿Cómo salió Noé? ¿Sí hicieron la tarea, verdad? ¿Qué importa? Salgamos emocionados, ¿no es cierto? En donde se perdió el orden. Se está perdiendo el orden. Entonces salió Noé. Y después, ¿y qué le dijo Dios? Matrimonio. Estás tú como cabeza. Y tiene que salir la ayuda idónea. ¿No es cierto? Y después, tus hijos. Y después, ¿por qué tus hijos? Porque son cabezas de sus mujeres. Y después las mujeres de tus hijos contigo. Dime, ¿no está estableciendo el orden de la nueva raza? ¿No está estableciendo el orden exactamente como Dios iba a constituir la sociedad postdiluviana? ¿No es cierto? Híjole, ya no se le va el asunto. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos con él, y después todos los animales, reptiles, todo esto. Y Dios dijo: wow, si yo establecí el orden de cómo quería que funcionara y operara. Y ese es un buen mensaje para los hombres. Es un buen mensaje porque ese es el orden que Dios quiere. El varón espiritual que guía, que dirige, secundado por la ayuda idónea, la mujer. La mujer. Y ya después los hijos. Y ya después las nueras. Y después los animales. Bueno, ese es el orden, ¿no? Es como Dios lo estaba estableciendo. ¿Y qué hizo Noé? Bueno, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Y ya, no sé quién era más animal, ¿verdad? Todos los animales y todos los reptiles. Bien. Ahora, cuando ya en sí, dice el 20, edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todos los animales limpios y de las aves limpias, ofreció holocaustos en el altar, y percibió Dios olor grato, y dijo: ahí está el pacto, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y ahí incluyó a Noé. ¿No es cierto?
Estaba decretando el nuevo orden. Dice, ya la regaron. ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? Ya la habían regado. Alteraron el orden. Porque lo da el Señor en los siguientes versículos. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Qué me puedo esperar? Esta es carne, esta falla, está de alguna manera sujeto a falla. Y lo entiendo, dice, es hombre. Ya no es varón, ahora es hombre. Bueno, de todas maneras, ya. Así salieron, ya la regó Noé. Porque el intento del corazón del hombre es malo. Ahora, lo entiende Dios. Y dice, bueno, se establecerá un nuevo orden. Y también va a haber estaciones del año. Se va a repartir en 4 estaciones. Pero bueno, ya dice Dios, tendré que bendecir a Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Pero el asunto es que ahora el temor y el miedo de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en sus manos que son entregados. Bien, ahí están las instrucciones de la nueva tierra. Ahora, vamos a darnos cuenta que el cierre de la dispensación de la conciencia tiene un estado crítico. Dios cierra esta dispensación con un estado crítico. Y Dios cierra la dispensación de la inocencia. ¿Se acuerdan de la primera? También con un estado crítico. Y vamos a entrar a la tercera dispensación y también se va a cerrar con un estado crítico. Cuando está el estado crítico, dice Dios, cambiemos de dispensación. Y esas son las características de 6 dispensaciones, un estado crítico. 6 dispensaciones que terminan en un estado crítico. La primera dispensación de la inocencia termina en un estado crítico. ¿Cuál es el estado crítico? El pecado. ¿En qué termina? Cuando el hombre es sacado del Edén. Del hombre perfecto, del hombre eterno y del hombre puro, se pierde por causa del pecado. Y entonces ellos tienen que salir del Edén. Y Dios tiene que cambiar la dispensación. El estado crítico, pecado del hombre, sale del Edén. Dentro del Edén era el hombre desnudo, fuera del Edén el hombre cubierto. ¿Quién lo cubrió? Ellos primero se cubrieron con delantales. Pero Dios dijo, no hombre, tengo que hacer un sacrificio y tengo que cubrirles con pieles de ovejas, con pieles de animal, ¿verdad? Pues bueno, vestían de piel, ¿verdad? Dios les había puesto pieles para cubrir su vergüenza, su pecado. Bien, el estado crítico de la conciencia, ¿cómo es que acaba? Fuerte, perdón. Una conciencia muerta y cauterizada. Lupita. Exactamente, atención. Esta dispensación tiene su estado crítico, llega a su final. Sí, claro, salen del arca, pero el diluvio es el estado crítico. Dios tiene que mandar juicio y muerte. Tiene que mandar muerte. ¿Por qué? Porque el estado
crítico es: han muerto en su conciencia. Ese es el estado. Murieron en su conciencia, por lo tanto, la muerte trae muerte y trae diluvio. Son condiciones en donde Dios tiene que cambiar la dispensación, pero después de un estado crítico, la muerte de la conciencia. Viene la muerte de la conciencia, un estado crítico en el hombre. Entonces Dios manda el diluvio y muere. Y entonces Dios les da la oportunidad de una nueva dispensación. Cuando abre en sí el arca y salen y pone el sacrificio, de ahí entonces entra el tiempo, sigue corriendo el tiempo, y después entra un personaje más. ¿Quién va a ser? Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Que en sí las descendencias fueron de alguna manera desarrollándose. Las culturas se fueron desarrollando. Pero ahí se han de acordar que en sí está la Torre de Babel. ¿Se acuerdan que ese detalle? Wow, ese detalle. ¿Por qué fue hecha la Torre de Babel? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué dice Dios de la Torre de Babel? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice de la Torre de Babel? ¿Perdón? Fíjense bien. Si el hombre está determinado a hacerlo y nadie lo va a parar, se han vuelto como un solo hombre, una torre levantada al orgullo humano. Hagámonos una torre para tener un renombre, un monumento al orgullo que llegue hasta el cielo. Hagámonos un renombre. Y esta es la raza humana levantada en orgullo que va a llegar hasta el cielo. ¿Te acuerdas quién le pasó eso en el cielo? Al mismo Satanás. Pondré mi trono en las alturas y seré como Dios. Y eso es en sí donde Dios ve que se habían determinado en su orgullo y nadie los iba a parar. Babel. Y en ese momento, ¿se acuerdan qué trae Dios? Confusión. ¿Qué le pasa a todos los orgullosos? Entran en confusión. Y empiezan los idiomas. Y empiezan ahí los pueblos y las naciones. Y empieza cada quien a identificarse por medio del lenguaje para detener el orgullo humano. Ahora, la tendencia del hombre es siempre aglomerarse en su orgullo. ¿Qué les dijo Dios? Llenen la tierra, repártanse ustedes en toda la tierra, tienen toda la tierra por delante, llenen la tierra. Pero el ser humano le encanta aglomerarse, ¿verdad? Y estamos agotando los recursos de una zona del planeta. Y todos los que nos aglomeramos en las grandes ciudades agotamos los recursos de eso. Ahora, ¿está toda la tierra llena? Pero nos encanta aglomerarnos, ¿no es cierto? Y cuando Dios le dice: váyanse, ya, extiéndanse, tomen la tierra. Bueno, si sales de aquí tantito, ahí donde tú quieras, y para Pachuca vas a encontrar mucha tierra desocupada. Y si sales para acá, para Cuernavaca, vas a encontrar, y si sales para Puebla, y si sales para donde quieras, Querétaro, vas a encontrar, bueno, y eso es alrededor nuestro, por toda la tierra.
Y nos encanta aglomerarnos y por eso desgastamos ahí los recursos, porque, ¿verdad? Estamos aglomerados, pero Dios dice, yo tengo esta tierra, y es más, han pasado cuántos años y los recursos de esta tierra siguen firmes. Ejemplo, Dios hizo el 3% del agua dulce para tomar. 3% del planeta es agua dulce para tomar. Así la creó Dios. Después de tantos años, cuando se consumen millones y millones y millones de litros en el mundo, ¿cuántos millones de litros se consumirán en un día? O en una hora. Sin embargo, ¿sabes cuánto es el porcentaje del agua dulce en el planeta Tierra? El 3%. Su fidelidad es para siempre. Y nosotros queremos acabar con el planeta, y Dios dice, no me lo vas a acabar, es mi planeta. Y esa es la neta del planeta, que es mi planeta. Por lo tanto, no te lo... Y el asunto es que Dios sigue teniendo sustento al planeta. Nosotros somos malos administradores del planeta. Dios le da sustento al planeta. Dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y si dice agua 3%, así se quedará 3%. Que somos malos distribuidores del agua y que no las acabamos, y que porque nos aglomeramos, y que, bueno, el asunto es que sigue habiendo el 3% del agua, gracias a Dios. A pesar de nosotros, ¿verdad? A pesar de nosotros. Bueno, así le pasa a tu cuerpo. Tu cuerpo puede funcionar en un 75% solito, hace su función. 80% solito hace su función. Y Dios te dice, bueno, a ti te dejo el 20% para que lo administres. Y el 20% enferma al 80%. ¿Qué es eso, verdad? Malos administradores, hasta del cuerpo y de la vida. Y así le pasa al planeta Tierra. Bien, entonces Dios dice, tendré que cambiar esto. Y hasta el capítulo, ya está en el capítulo 11, dice que ahí está la Torre de Babel. Y en el capítulo 12 empieza Dios un nuevo plan. Capítulo 12 de Génesis. Atención. Todo esto porque viene la descendencia de Taré. Y bueno, entra en acción Abraham, sin H. Es Abraham sin H. Bien. ¿Por qué sin H? Bueno, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró ¿a quién? Abraham sin H. ¿Quién lo engendró? Taré. Bien. Y bueno, aquí encontramos también 30, versículo 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos, y tomó Taré a Abraham su hijo y a los hijos de Aram, hijos de sus hijos, bueno, a Sara, su nuera, mujer de Abraham, y su mujer salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Bien, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Bien, hasta aquí vamos a llegar, porque ahí es en donde entra la tercera dispensación. ¿Cómo se le llama a la tercera dispensación? La dispensación patriarcal. Ok, patriarcal.
Y vamos a ver a partir del 12. Pero aquí viene la palabra interesante. Abraham sin H, y Dios le cambia el nombre y le pone Abraham con H. Sarai le cambia el nombre por Sara. Y en ese cambio de nombres y en ese cambio de carácter y de naturaleza es donde se va a fundamentar la dispensación patriarcal. ¿Qué significa la palabra familia en el hebreo? ¿Qué significa la palabra familia? Porque ahora, si nos damos cuenta, todo el fundamento va a estar a nivel de un matrimonio transformado por Dios, y empieza algo nuevo, y empieza Dios algo nuevo. ¿Cómo va a gobernar? A través de un matrimonio que le va a traer hijos Dios de una manera sobrenatural. Pero cambio de naturaleza. Tiene que haber un cambio de naturaleza, porque el cambio de nombre significa cambio de naturaleza. ¿Y es en donde entra la dispensación patriarcal? ¿Y por qué le tiene que cambiar de naturaleza? Porque en sí Dios sabe la necesidad de transformar al hombre para poder desatar sus grandes planes en él. Por eso Dios te tiene que traer a su reino de una manera maravillosa, con una transformación, porque de ti tú le estás dando continuidad a su plan profético. Bien, y es interesante entonces ver la dispensación patriarcal, porque ahora patriarcal significa el gobierno de Dios a través de un matrimonio y de la familia. Retoma Dios su plan. En ti serán benditas todas las familias. Y aquí viene algo, un rasgo muy significativo. Familias. Abraham, en ti serán benditas todas las familias. Pero la primera familia que va a ser bendecida vas a ser la tuya. Pero te tengo que cambiar de naturaleza, de Abraham con H, perdón, Abraham sin H, Abraham con H. Sarai a Sara. Tarea, investíguense qué significa. Ya sé que se lo saben, Gracias a Dios. ¿Cuánto? Bueno, gracias a Dios, no todos, pero sí, creo que sí todos lo saben. ¿Qué significa Abraham sin H? ¿Qué significa Abraham con H? ¿Qué significa Sarai? ¿Y qué significa Sara? Y esto es lo nuevo, con lo que Dios va a gobernar un periodo de tiempo muy significativo. Padre, te damos gracias por el gozo que tú nos das de poder, Señor, ver todo este panorama de tu plan profético desarrollándose. Señor, que entendamos que en sí tú estás trayendo en cada dispensación significados, estás trayendo una carga profética, Señor, tan especial, y estás, Señor, poniendo fundamentos en cada dispensación, al grado, Señor, que tú estás avanzando en tu plan profético. Gracias por las dispensaciones que vienen, pero vamos a ver lo que tú nos tienes que decir y hablar en la dispensación patriarcal. Estos son los fundamentos, Señor, porque sabemos que tú estás trayendo una nueva imagen de gobierno a través de la etapa patriarcal, donde el significado de familia es patria. ¿Qué significa familia en el original? Significa patros, patria, tanto en el hebreo como en el griego.
Y ese es el fundamento, Señor, de lo que tú quieres avanzar en tu plan profético. Gracias por Abraham, que fue el padre de la fe, el primero que fue justificado por fe. Y ahí estás donde tú estás marcando la redención, donde tú estás marcando el futuro a través de esta dispensación patriarcal. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.